nosotros somos de una familia de escasos recursos. En mi casa solo se hablaba del trabajo, ¿verdad? De ir a dejar almuerzo a las milpas, a los mozos de mi padre y todo. Y cuando uno hablaba de estudiar, mi padre siempre decía que en la casa hacían falta porque habían múltiples actividades que hacer, pero yo le decía de que yo quería seguir estudiando y yo quería sacar una carrera, que yo no me quería quedar a echar tortillas porque ni me gustaba echar eso, así. Entonces, yo con el gran sacrificio estudié, ¿verdad? Y cada vez que le pedía a mi papá la cuota para pagar el colegio, porque me fui a inscribir a un colegio, me decía, pero es que aquí en la casa te necesitamos. Entonces, te hacen falta tus manos. Así, necesitamos que vayas a dejar almuerzo a los mozos, porque yo aquí las necesito, pues, y el estudiar no sirve de nada. Le decía yo sí voy a estudiar. Y habían personas siempre en mi familia que me decían que para qué estaba estudiando, si que eso no servía de nada. Pues yo les decía de que sí, que yo quería estudiar y que en la vida yo quería ser alguien, pero con mi sacrificio. No, él platicando, ¿verdad? Él no se enojaba. No, él no se enojaba. Él me lo decía platicando, porque un señor bien calmado, bien tranquilo, bien pasivo, ¿verdad? Mi familia, mis tías me decían que para qué estudiaba, que el estudiar no servía de nada. Y yo no les hacía caso, yo decía, ¿cómo no? Algún día me va a servir el estudiar. Entonces yo saqué el bachillerato en salud en el Colegio República de El Salvador. Luego de ahí yo quería seguir estudiando, pero en ese tiempo, como era tiempo de guerra, pues me fui a inscribir a la Universidad Nacional, quedé, pero solo hice como el primer ciclo y ni lo pasé porque no lo continué, o sea, lo hice, pero me quedé en stand-by, ¿verdad? Entonces, yo busqué una señora que era mi tía y a la vez mi madrina, y ella trabajaba en la primera brigada de infantería, y yo le dije, tía, yo quiero trabajar porque yo quiero seguir estudiando. Cuando dice trabajaba, ¿sabe de qué trabajaba ella? Ella era secretaria del Ejecutivo, ¿verdad? Era secretaria del Ejecutivo y entonces, tenía como poderme ayudar, y gracias a ella, pues ella me ayudó, porque sí, méritos los merece ella ya no vive, pero en el cielo está, pero los merece. Entonces ella me consiguió y bueno, me fui, me mandaron al curso clínico a Sanidad Militar. Yo llegué y me dijeron, usted no va a causar alta hoy, usted va a estar como agregada militar, pero va a quedar en la clínica, sabe curar, sabe inyectar, y como entonces en el bachillerato a uno le enseñaban todo, a curar, a inyectar, y depende también de uno, cómo uno se esmere para querer conocer las cosas. Y como yo era algo meque, aprendí varias cosas, entonces me fui. Y cuando llegué a la primera brigada, quien me recibió fue el sargento Chávez Díaz. Él no estaba de jefe de clínica, estaba el sargento Castro Díaz de clínica, pero él era el responsable de la clínica. Entonces él me recibió, yo era una adolescente, una cipota, entonces bueno, comencé a trabajar, seguí trabajando, era el tiempo de guerra, era un momento bien difícil, para yo que era una civil en ese momento, era bien difícil. Luego me dijeron en enero que yo me iba al curso clínico, y me fui a sacar el curso clínico, pues me gustó mucho, muy bonito, tuve una buena experiencia y también malas experiencias, porque a veces las personas que son más antiguas lo quieren tener a uno, discriminarlo, o a veces el sexo masculino solo busca que una chica ande de novia con ellos, y si usted no lo hace, pues comienzan los problemas, pero mi objetivo no era ese, ¿verdad? Mi objetivo era que yo quería ir a la universidad. Solicité el permiso en ese tiempo al que estaba de jefe de clínica y al comandante de clínica, pero como le digo, era una situación bien tremenda, no lo tuve. Continué trabajando, como me mandaron al curso clínico, me gradué, fue el curso clínico número 15. Allí aprendimos a colocar el torniquete, aprendemos a hacer, en ese tiempo era bien viable que nosotros, los estudiantes de enfermería o los cursos que daban, aprendíamos a hacer pequeñas cirugías, extracciones de esquirlas superficiales, extracciones de uñas, onisectomías, cosas que hoy en día, ni aunque uno sea profesional, solo lo puede hacer el médico.
En ese entonces yo allí aprendí mucho. Realmente para mí es una gran experiencia el haber estado en la primera brigada de infantería. Tuve compañeros muy, como dicen así los hipotes, buena onda, bien tranquilos. Yo quizás era una chica humilde, ¿verdad? El rol que me asignaron cuando regresé del curso era la encargada del área de curaciones, ¿verdad? Y también hacíamos la ronda porque teníamos pacientes encamados. Encamados teníamos el área de las personas que tenían hepatitis, que teníamos un área, teníamos el área de las personas que tenían varicela y teníamos el área de los encamados de los que les daban el alta en el hospital y los teníamos encamados, algunos con espicas de yeso, algo otros enyesados o algo otros en silla de ruedas con paraplegia o con hemiplegia para continuarle haciendo las curaciones allí, por ejemplo las curaciones de muñón a los que estaban amputados de los miembros. Entonces hacía las curaciones cada día de los que llegaban heridos y también había un día, como era un tiempo de guerra y habían reclutamientos, había un día que hacíamos con el médico la evaluación física a los jóvenes que reclutaban. Hacíamos esa evaluación física y de esa evaluación física dependía si quedaban aceptados para aspirar a ser soldados. Pues la evaluación para un civil, bueno, se hacía una evaluación cefalocaudal. Se le revisaba todo y cuando habían anormalidades, por ejemplo, un chico que tenía pie plano, ¿verdad? Él no clasificaba para poder quedar, o alguno que tuviera una enfermedad crónica que padecía del corazón o que padecía, en ese tiempo no se veía mucho, pero habían personas que tenían problemas de obesidad o problemas algunos problemitas así de salud que estaban en control con el médico y presentaban atestados, ellos no eran clasificados para poder quedar sirviéndole a la patria, decían en ese entonces, ¿verdad? Fíjese que la ofensiva comenzó, que pusieron unos cochebombas, pusieron uno aquí por el lado de la Feria Internacional, ¿verdad? Anunciaron que habían puesto unos cochebombas por la Feria Internacional y que habían puesto uno cerca del Estado Mayor, ¿verdad? Que en ese momento quedaba ahí cerca. Me recuerdo que fue de tarde que comenzó esa ofensiva, bueno, lo que yo me recuerdo, ¿verdad? Como estábamos adentro, dijeron que estábamos de emergencia y que no podíamos salir. La primera brigada en ese momento se convirtió en un centro de recuperación de personas caídas en combate, ¿verdad? Entonces ahí se hacía la clasificación, se hacía el triage, que se llama. ¿Qué es el triage? El triage es clasificar a la persona, el que ya está moribundo queda acá, el que puede todavía curarse queda acá y el que puede todavía, que se puede levantar queda con nosotros, porque el hospital militar estaba lleno. Nosotros recibíamos personas del batallón Atlagat, recibíamos personas de varias unidades de la Fuerza Aérea y recibíamos personas a veces hasta del Bracamonte que lo llevaban para allí porque estaba más inmediato, y toda la gente que llegaba del Roblar, de Apopa, de este lugar que le llaman el Guaycume, donde ponían emboscadas y todo eso. Por ejemplo, tenemos a uno que le decían Chilín, ¿verdad? Él fue herido, lo llevaron de emergencia y pues herido de bala. Entonces lo que hicieron fue inmediatamente solamente se le cubrió con apósitos las heridas, ¿verdad? Se les cubrió con apósito y llegó inmediata el helicóptero y los camilleros lo llevaron inmediatamente al helicóptero para que lo llevaran al hospital militar. De allí tuvimos así, como le digo, era un centro de recuperación, ahí también llevaban guerrilleros a la primera brigada, los auxiliaban y a mí me dio lástima una anécdota de un guerrillero que lo llevaban, que iba herido y que pues no sé dónde lo habían capturado porque yo no pregunté, ¿verdad? Y entonces él iba bien herido de sus miembros inferiores, lo llevaron y yo en mi mente decía, ay Dios mío, que se cure este hombre, Señor, que se cure, porque es guerrillero, pero es un ser humano y es una persona que necesita vivir. Y bueno, se curó, lo curamos. De ahí me llegaron a traer para que fuera a las Bartolinas a curarlo, lo curaba y yo me llegaba a traer a alguien, ¿verdad? Donde lo tenían en la Bartolina y lo curaban y creo que después con el tiempo lo dieron libre, ¿verdad? Pero lo pude ver al hombre que fue bien,
y iba totalmente herido. Y de los soldaditos, pues, o sargentos o oficiales, también tuve una anécdota que fue cabal para la ofensiva. Yo me había parado enfrente del pabellón donde estaba un oficial y estaba platicando yo con él, diciéndole que, puchica, que tremendo estaba, no podíamos ni salir ni nada, pero estábamos allá a la expectativa de todo. Éramos, como se dice ahora, 24/7 en ese momento. Y estaba el parado, él que se quita, porque no sé qué le hablé, se quitó, se hizo a un lado y la bala cae donde él estaba. Y yo, Señor, gracias Señor, vea, Señor bendito, puchica, pudiste salvar esta vida. Si no se quita de ahí. Sí, pero fue así, así, como en ese momento, pues decían que los guerrilleros andaban hasta en los alcantarillados, y claro, yo entré en pánico, ¿para qué le voy a decir? Era ser humano, pues, y es cierto, estaba trabajando allí, pero uno siente aquello, y yo, puchica, entré en pánico, dije, puchica, ya nos van a venir a sacar, aunque estamos en el cuartel, pero aquí nos van a llevar, decía yo, pero gracias a Dios no, fue pasando, y después, pues, quedó, acuérdese que la rehabilitación para esos heridos que quedaron fue cruel, y hay algunos que yo conozco todavía que han quedado y todavía tienen a veces algunos traumas, que quizás por la misma vulnerabilidad que había en ese momento no les pusieron psicólogo, ¿verdad? Porque una persona después de un trauma, para mí necesita un psicólogo, por lo menos necesita un profesional que se acerque y que platique y que dialogue con él para que le ayude a desahogar esos sentimientos que tiene y a superar sus problemas fisiológicos que le quedó. Hoy que estoy en este grupo he visto a varios y bueno, algunos compañeros, como por ejemplo tenemos al compañero Esquivel Rivera, cuando él fue lesionado, para nosotros era un buen compañero muy servicial. Él quedó lesionado de su ojo y quedó lesionado de su miembro inferior, pero ahí está. Y no parece él que haya tenido lesiones, nada, es una persona normal que se rebusca para la vida. Yo pasaba muy ocupada porque estaba en el área de curaciones y pasaba muy ocupada porque cuando venían las compañías que venían de operación, por ejemplo, habían que hacer evaluaciones, las hacían los compañeros enfermeros, las evaluaciones, ahí salían personas con enfermedades de transmisión sexual, ahí salían personas con uñeros, hasta 25 personas con uñeros que tenían hasta más de 15 días andar con esas botas puestas, con hongos, con furunculosis, con abscesos, y había que darles el seguimiento y había que darles el tratamiento, pues la curación. El médico le daba la consulta y nosotros ejecutábamos la curación, extirpación de abscesos, diviesos, dice la gente, eso es horrible, mire, o jóvenes que tenían infecciones venéreas, porque cuando salían de licencia, lo primero que se iban a meter era a los centros de prostitución, entonces se enfermaban, y habían unos que llegaban, cuando llegaban de la licencia, se iban al monte, pero cuando llegaban de regreso al monte llegaban con las adenitis inguinales y había que extirparlas y darles el tratamiento. El tratamiento se lo daba el médico, pero lo cumplíamos nosotros. Hay que hacer esto, decía el el médico dice esto y esto, pero lo cumplíamos nosotros. Y cuando no había médico, nosotros lo indicábamos, porque en ese tiempo lo podíamos hacer.